Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo post Gran Premio de Hungría, el Gran Premio de Hungría que hemos visto con tanta polémica y sobre lo que nos queremos centrar en este vídeo, que ya sabéis que los vídeos tras la carrera suelen ser más un poco de opinión y eso es lo que os vamos a contar, aparte de algunos temas de información, que todo lo que os vamos a hablar va a estar detallado en la descripción del vídeo y vamos a arrancar por la polémica que ha ocurrido, por la polémica en torno al equipo McLaren, que han quedado primero y segundo, pero no lo parece. O sea, por una vez que McLaren ha tenido tanto ritmo como para que no puedan fastidiarlo, tanto ritmo como para que Verstappen ni siquiera llegue a estar peleando contra ellos, que realmente ha habido varias carreras en las que podría haber sido esta la circunstancia, pero porque o le adelantaba a Verstappen en la primera vuelta a Norris o por cualquier motivo no acababa siendo el caso. En Hungría sí era un circuito que les venía perfecto y desde la primera vuelta han estado primero y segundo y así se ha mantenido, con la excepción de cuando ellos han parado, pero han quedado primero y segundo, pero ellos mismos han generado la polémica que ha habido. Y quiero recalcar que ellos mismos se han generado esta polémica porque quiero recalcar el hecho de que ha sido McLaren realmente el malo aquí, por así decirlo, porque el propio equipo McLaren ha querido hacer creer a Norris que él iba a ser el malo si no cedía la posición contra Piastri, y creo que, aunque no se habría visto bien, aunque lo lógico es que Norris cediese la posición, y yo pensaba que lo iba a hacer cuando iba transcurriendo la carrera, ha sido lo que ha acabado ocurriendo, os tenemos que dar alguna información sobre esto, pero yo tenía la esperanza de que efectivamente sí lo hiciera y ha acabado ocurriendo, pero sí que parecía que McLaren quería hacerle ver que iba a ser él el malo. Si no lo hubiera hecho, desde luego que no hubiera sido muy, por así decirlo, muy bien acogido por parte de los aficionados, pero realmente él no era el malo. Y si él hubiera cruzado línea de meta en primera posición, hubiera sido merecido. Es más, Norris ha sido más rápido que Piastri cuando estaba Piastri por delante, que obviamente en las dos ocasiones han estado gestionando los neumáticos, pero Piastri no se conseguía alejar a más de 3 segundos e incluso luego ha recortado. Norris ha conseguido llegar a 6. Por supuesto, Norris sigue siendo mejor piloto. Piastri, dependiendo de en ocasiones, puede estar muy cerca, como ha sido aquí o no. Pero bueno, que me refiero, no hubiera sido injusto en sí su victoria, y luego quiero hablaros también, además, de esa circunstancia. No hubiera sido bien acogido, pero es que si él llega a cruzar línea de meta primero porque decide no voy a ceder la posición, la culpa la vuelve a tener McLaren, porque era Piastri quien se merecía, por supuesto, esa victoria. Y ellos han sido quien casi se la arrebatan por hacerle 2 undercut, que ahora el punto que queremos hablaros es, vamos a contaros todas las radios, todas las conversaciones que ha habido entre Norris y su ingeniero, y también entre el ingeniero de Piastri y el propio Oscar Piastri, para que veamos cómo ha sido la conversación entre McLaren y sus pilotos a partir de la vuelta 48, momento en el que ambos habían parado y que incluso hacen ver que era la única forma que tenía McLaren, y realmente no. McLaren tendría que haber parado primero a Piastri y luego a Norris, pero parece que ellos dicen que no, es que solo podían parar a Norris primero y luego a Piastri. Luego os explico por qué ellos dicen esto, pero no tiene ningún sentido. Primera comunicación por radio, vuelta 48, ingeniero de Lando Norris que le reporta: vale, Oscar acaba de entrar en el boxes, es probable que salga justo detrás de ti, esto es justo antes de que pase línea de meta, luego estableceremos el orden a tu conveniencia, que esto no ha tenido ningún sentido. O sea, lo primero que han dicho es a tu conveniencia, si quieres, básicamente. No ha tenido ningún sentido esa primera radio, que ha sido emitida esta en la retransmisión. Siguiente vuelta, vuelta 49, ya está Norris primero por delante de él, y dice: todavía quedan 21 vueltas después de esta, tienes la vuelta rápida actual, y ya el primer mensaje de: cuida los neumáticos. A los dos pilotos han empezado a decirle esto, y en la vuelta 51, 2 vueltas más tarde, ingeniero de Piastri: vale, Oscar, entonces cuando llegues a Lando intercambiaremos las posiciones. Queremos evitar que Lando tenga que ceder mucho tiempo de carrera. Es decir, querían evitar que en esa vuelta 51, restando todavía 20 vueltas, Lando se parase, Norris se parase, como ha hecho al final, y que fuese Oscar Piastri quien fuese llegando, porque le estaban diciendo a Norris que guardase neumáticos, así Piastri podría llegar, y luego ahí fácilmente cambiarían la posición. Eso le han dicho a Piastri ya desde la vuelta 51, faltaban 19 vueltas para terminar. 2 vueltas más tarde, 53, no había respuestas por parte de Norris a guardar los neumáticos, y no estaba guardando los neumáticos, y le ha preguntado a su ingeniero: Lando,
radio check, comprobación de radio. Dice, sí, sí, alto y claro, ha respondido Norris. Y la respuesta de su ingeniero es, vale, guarda los neumáticos en la curva 4 y 11, por favor. 3 vueltas más tarde, vuelta 56, le comenta el ingeniero de Norris a Lando, necesitamos ahorrar más neumáticos, por favor, y queremos dejar pasar a Oscar. Norris, la respuesta es, pues deberíais de haberle parado antes. Esa ha sido la vez que también ha salido esta en retransmisión de deberíais de haberle parado antes si queríais eso, ¿no? Y le responde su ingeniero, no importa, y Norris ha dicho, bueno, a mí sí me importa. Y es que esto es verdad, es que, a ver, que Norris está también jugando el Mundial, está lejos de Verstappen, pero son más puntos que consigue ganando la carrera y obviamente los quiere. Si McLaren quiere darle la victoria a Piastri, pues obviamente sí que aquí tiene toda la razón del mundo Norris, que el problema ha sido parar primero a Norris. Luego veremos porque también llega McLaren a responder a por qué no lo han hecho. Y luego realmente también lo habían dicho antes a los que estamos recogiendo, pero llega a mencionarlo, ahora os lo vamos a decir. Vuelta 57, una vuelta más tarde de esta conversación, ingeniero de Norris, Lando, seguimos pensando que estás usando demasiado los neumáticos en las curvas 4 y 11 y los traseros en la salida de la curva 6 y la curva 9. Oscar está a 3,5, sabemos que harás lo correcto. No ha habido respuesta por parte de Norris. Una vuelta más tarde, ingeniero de Norris, Lando, esta ha sido surrealista. Lando, Hiroshi está estresado por los neumáticos. Hiroshi es el responsable de los neumáticos dentro de McLaren. Y le dicen a Norris a ver si así cede, que está preocupado. Esto ha sido de verdad surrealista lo de McLaren. Que yo sí que es verdad, en la retransmisión no había salido, sí que es verdad que le dicen que queremos dejar pasar a Piastri. Pero ya viendo que no, esto es lo típico también de McLaren, yo creo, todavía en ciertas cosas que no tienen experiencia. No puedes decirle, queremos dejar pasar a Piastri. Tienes que decir, tienes que dejar pasar a Piastri. Que luego, si ya no lo cumple, ahí ya está fallando el piloto. Ahí sí que puedes hacer ver al piloto que va a ser él el malo. Pero es como cuando Bottas tenía que dejar pasar a Hamilton. El típico Valtteri James, please let Hamilton pass. Eso le decían siempre a Bottas. James, por cierto, James Vowles, el actual team principal de Williams. Bueno, vuelta 59, una vuelta más tarde del tema de Hiroshi. Curva 4 y curva 11, le dice su ingeniero de carrera a Norris. Por favor, se va a poner esto aburrido. Sigue sin haber respuesta todavía de Norris. 2 vueltas más tarde, vuelta 61. Vale, Lando, quedan 10 vueltas para el final. Realmente quedaban 9, pero bueno, 10 vueltas para el final. Creemos que ambos coches están usando demasiado sus neumáticos. Acuérdate de todas las reuniones que tenemos los domingos por la mañana. Aquí hay 2 cosas interesantes y lo primero es que los 2 coches estaban usando más los neumáticos de lo que deberían, porque es que es la situación que ellos han provocado. Ellos han provocado una situación en la que sabe que Norris obviamente si guarda los neumáticos, Piastri está tirando porque tiene que llegar a Norris para que le dé la posición, y si Norris los guarda, va a llegar Piastri, ahí sí que va a tener que dejarle pasar. Entonces, claro, se han puesto en una situación en la que Piastri durante un par de vueltas pensaban que no iba a gestionar los neumáticos, pero iba a llegar y ya los iban a gestionar los dos, y Norris no los ha gestionado, así que no llegaba tampoco Piastri por esto, y es que se han generado esa situación ellos mismos, ha sido un problema para el propio McLaren. Luego, esa frase de acuérdate de todas las reuniones que tenemos los domingos, que esto ya ha empezado también McLaren, ese factor psicológico de la radio siguiente que habrá después también, de que tú necesitas también a tu compañero de equipo si quieres librar esta batalla frente a Verstappen. Vuelta aquí 64. Bueno, la respuesta, por cierto, de esta radio que os he dicho, sí que ha habido respuesta de Norris y su respuesta ha sido, vale, dile que se ponga al día, es decir, dile que corra, que espabile, pero claro, Norris tampoco estaba gestionando neumáticos, estaban los dos tirando y Norris estaba siendo más rápido. Vuelta 64, el ingeniero de carrera, Lando, no puede alcanzarte. Has demostrado tu punto y realmente no importa. Que aquí es lo que os digo, Norris tenía razón también en el hecho de yo quiero la victoria y Norris en este punto estaba siendo más rápido. Es lo que le dicen de, has demostrado que eres más rápido. Por favor, para. Y Norris responde, lleva neumáticos mucho más rápidos. Que bueno, eran 2 vueltas, pero sí, lleva neumáticos mucho más rápidos. De todas formas, habrían intentado un undercut. Si lo hubiera hecho, habría conseguido más. Le responde a esto su ingeniero, compañero, hicimos la secuencia de paradas en este orden por el bien del equipo. Y aquí es lo que os digo de que no. No tiene razón, que no sé por qué lo habrá hecho McLaren de verdad, pero McLaren ha parado a Norris excusándose en viene Hamilton con un undercut.
Cuando ha salido Norris, ha salido a 7 segundos de Hamilton. Eso no es un undercut. Es que te podías haber esperado todavía muchas más vueltas y salir todavía por delante. Que Piastri lo ha hecho. Piastri ha aguantado 2 vueltas más. Que solo había una diferencia de 2 segundos entre Norris y Piastri. Cuando Norris ha entrado, Piastri lo ha hecho 2 vueltas más tarde y ha salido también a 7. Quiero decir que es que es que han hecho una parada que no tiene sentido, que no se explica muy bien por qué han hecho esa parada tan temprana de Norris para hacerle el undercut a Piastri y luego no la han defendido. Pero bueno, aquí está el punto en el que estaba esa justificación también, y ya, vuelta 66, le responde el ingeniero de carrera de Lando Norris, le dice: intento protegerte. Te lo prometo, intento protegerte, porque claro, luego podría generar un conflicto ahí interno entre él y su compañero de equipo. Y en esa misma vuelta dice: Lando, quedan 5 vueltas. La forma de ganar un campeonato no es solo, es con el equipo. Vas a necesitar a Oscar y vas a necesitar al equipo. Aquí tiene razón, obviamente, aquí no hay respuesta de Norris, aquí tiene razón en lo que decía McLaren, pero es el mismo punto, si el problema lo ha generado McLaren. No creo que vaya a haber un conflicto, ni que lo fuese a haber incluso si no lo hubiera cedido, a lo mejor sí, pero no creo que lo vaya a haber entre Norris y Piastri. Aquí el punto, aquí el problema es del propio equipo McLaren. Vuelta 67, faltan 3 vueltas y dice Oscar Piastri a su ingeniero: cuanto más tiempo dejemos pasar, más arriesgado se vuelve. Su ingeniero responde: entiendo, Oscar, lo estamos manejando. En esa misma vuelta 67, le dice el ingeniero de carrera de Norris a Norris: un potencial coche de seguridad ahora mismo sería muy incómodo. Por favor, hazlo. Y ya, vuelta 68, Norris frena, justo después de que le comenten esto del coche de seguridad. Norris frena y dice Norris: no hace falta que digas nada. Después, luego ha habido pues todo el tema, incluso la celebración de Norris ha sido muy incómoda, porque es que ha llegado a decir: lo siento que la victoria ha sido tan incómoda para algunas personas. Esta ha sido toda la conversación que ha habido por radio, y de verdad sigo insistiendo en que McLaren es quien se ha generado este problema que ha habido aquí. La forma con la que Norris podría haber ganado esta carrera, con la que McLaren podría haber hecho a Norris ganar, es no habiéndole hecho un undercut a Piastri. Porque antes de hacerle ese undercut, a Norris le han dicho: vas a tener libertad para pelear, porque Norris estaba recortando tiempo a Piastri y ya estaba a 1,9 segundos de Piastri. Le habían dicho: vas a poder pelear si llegas contra Piastri. Obviamente, sabiendo que es tu compañero de equipo y tienes que ir con cuidado, pero que iban a poder pelear. Han hecho ese undercut y ya se ha puesto Norris por delante. Y ahí ya ha sido inevitable de no podemos por un undercut dejar que Norris gane cuando verdaderamente ha estado siendo más rápido. Si hubiera hecho eso McLaren, les hubieran dejado correr y Norris podría haber ganado. Lo hemos visto al final en ese último tramo, que Norris estaba siendo más rápido, por lo menos en ese último tramo, que Piastri. Si hubiera hecho eso McLaren, no se hubiera liado esta, e incluso podría haber ganado Norris y no se hubiera liado. Pero es que por el hecho de haberle hecho el undercut, no han podido permitir a Norris ganar, si es que era el más rápido, si es que era, que bueno, al final ha ganado Piastri y ya está, y se han generado todo este conflicto en el que, repito, McLaren es aquí el malo de la película. Esto es lo que os quería decir también sobre todo esto. Por cierto, Lando Norris ha confesado, se ve en las radios que ha habido de conversaciones con su ingeniero y demás, pero Norris ha confesado post carrera que iba a dejar a Piastri pasar, es decir, siempre tuvo claro que se lo estaba pidiendo su equipo, iba a dejar a Piastri pasar, iba a dejar a Piastri ganar la carrera, pero lo iba a hacer en la última vuelta, en la última curva, llega a decir, no sé si hubiera sido al final en esa curva 14, pero que lo iba a hacer en la última vuelta, recordando a lo que hizo Barrichello con Schumacher en el Gran Premio de Austria. ¿Por qué lo ha hecho antes? ¿Por qué lo ha hecho a 3 vueltas del final? Bueno, pues porque ha habido una conversación con su ingeniero en el que le ha dicho: si hay un coche de seguridad ahora, nos ponemos en una situación complicada, y ha admitido que, bueno, ese era un buen punto, así que por eso lo ha dejado pasar un pelín antes, pero su plan siempre fue dejar pasar a su compañero de equipo en la última vuelta. Así que bueno, esto por parte del equipo McLaren, y quiero hablaros también, para finalizar este vídeo, acerca de los errores estratégicos del equipo Aston Martin que ha habido en el día de hoy, porque más allá de la polémica que ha habido en McLaren, volvemos a Fernando Alonso y demás, y es que la verdad, hoy lo de Aston Martin ha sido nefasto, porque el ritmo ha sido bueno, pero es que no lo representa el resultado. Hoy el objetivo de Aston Martin era haber tratado de conservar la 7ª y 8ª plaza. Russell y Pérez han ido mucho mejor de lo que parecía,
pudiendo pasar con bastante facilidad. Quiero decir que en Hungría, ahora que hemos mencionado Austria, me he metido a Austria en mi cabeza. En Hungría es más difícil adelantar de lo normal, entonces es el cuarto circuito, han dicho incluso en la retransmisión de DAZN España, más difícil del calendario en pasar. No ha sido realmente difícil, han podido ir remontando. El objetivo era por lo menos intentar conservar esas posiciones y si no lo conseguías, noveno y décimo, porque han sido el quinto coche, pero han quedado al final por detrás de Tsunoda y encima Alonso cambiando la posición con el Stroll, que luego Stroll no le ha devuelto la posición. Realmente Alonso no le ha dado importancia, que ha dicho que le daba exactamente igual, es un único punto, Alonso no le ha dado importancia. Yo realmente le doy importancia porque le habían prometido que le dejase pasar. Es más, la conversación de Stroll con su ingeniero es: por favor, te sugerimos que dejes pasar a Alonso, eso en la última vuelta, no lo ha hecho. Bueno, independientemente de ello, eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué errores estratégicos han provocado al final que solo haya entrado un piloto en puntos cuando mínimo tendrían que haber conseguido los dos? Aparte de que Tsunoda ha hecho buena estrategia, lo ha hecho muy bien RB, sobre todo más allá de buena estrategia porque esa única parada no es la estrategia más ideal, pero las ha salido bien. Sobre todo diría que y el segundo también con duros, pero el primer stint con medios ha sido buenísimo de Tsunoda, 30 vueltas con los medios y no ha tenido un momento en el que haya ido exageradamente más lento que antes, ha ido yendo peor por supuesto vuelta tras vuelta, pero en la vuelta 30 su ritmo no era exageradamente más malo que en la vuelta 1, así que ha estado muy bien y luego con el duro también ha conseguido conservar ese más o menos ritmo. Los errores de Aston Martin. El primer error de Aston Martin llega por no tener un juego de medios o duros, el que quieras. Pero ahí llega el primer error. Este se genera en los libres 3, que los libres 3 utilizaron un medio que el resto no utilizó. Que Red Bull sí que utilizó un duro, pero es que ya se habían guardado se guardó Red Bull otro medio en otra sesión, que pues habían tenido hoy dos medios. Aston no lo hizo, y Aston, cuando en esa última sesión, en los libres 3, todos los equipos hicieron blando y blando, menos Red Bull, que ya tenían uno guardado, y menos Aston Martin, por lo que lo hizo Aston Martin es para guardarse un juego de blandos más para clasificación. No tenía mucho sentido porque te perjudica la carrera y efectivamente te ha provocado que ya has tenido que hacer blando medio duro, que una estrategia que normalmente eso no funciona bien y no ha funcionado bien. Y ya puestos a esto, no puede ser que en la vuelta 7 pares ese blando, porque ese blando tienes que intentar alargarlo lo máximo posible. Y es más, han salido los dos pilotos guardando neumáticos. Stroll sí que ha seguido y Stroll en la vuelta 15 es cuando ha parado 7 vueltas más tarde que Alonso. En la vuelta 15 estaba rodando igual que en la primera vuelta porque estaban guardando neumáticos en esos primeros giros. Pero Alonso, para defenderse de un undercut de Magnussen y de Ricciardo y de Albon, ha parado en la vuelta 7. Eso no lo puede hacer Aston Martin, menos aún siendo claramente el quinto coche. Eso te ha perjudicado. Luego, la estrategia de Stroll ha sido la mejor que podía hacer Aston Martin, teniendo en cuenta que tenían que salir con un blando, y fijaros aún así lo que ha hecho. Pero Alonso con esa estrategia, sabiendo que es mejor al final, que tiene más ritmo, seguramente por delante por lo menos de Tsunoda, si hubiera llegado. El error realmente es no guardarse ese medio. ¿Podría haber hecho una estrategia de una parada? A ver, Tsunoda lo ha hecho. Literalmente sí se puede hacer porque lo ha hecho un piloto, por ejemplo, ¿no? Yo creo que Aston Martin sí que no puede porque ha hecho... Si hubiera sido las temperaturas de ayer, a lo mejor sí, pero con las temperaturas de hoy era imposible. Eran unas temperaturas más bajas que el viernes, pero más altas que ayer, que seguían siendo las temperaturas muy altas. El Aston funciona peor con temperaturas altas, gestiona peor los neumáticos, por tanto, y eso al final acaba repercutiendo en esto. Pero bueno, viniendo de que el viernes el ritmo fue el peor posible, fueron el último coche, ser el quinto coche realmente por ritmo es lo que han estado siendo. Yo creo que de verdad demuestra, lo hablaremos durante esta semana, que las mejoras sí han funcionado. Comentaros dos cosas por parte de Alonso, de Aston Martin y demás. Bueno, lo primero en sí, una reflexión. Aston Martin no puede seguir comportándose como un equipo pequeño. Menos cuando estás de verdad mal, vale. Pero cuando por lo menos eres el quinto coche, tienes que ser el quinto coche y tienes que quedar noveno y décimo. Hoy había ritmo para quedar noveno y décimo como poco. Que Aston Martin hoy, saliendo Russell 17º, Checo 16º, tenías que haber por lo menos peleado por conservar la séptima y octava plaza en la que salían. Es que no lo han peleado. Es que no han estado para poder pelearlo porque han sido un equipo chico. Porque han sido un equipo pequeño. Porque se han defendido de un Haas
de un Williams y de un RB que era Ricciardo que no estaban teniendo la estrategia correcta, que han parado en la vuelta 7 y ha parado Alonso detrás, que no era lo correcto esa estrategia. Y aún así lo han hecho, sabiendo que podrían haber alargado más porque tenían mucho más ritmo y luego habrían acabado pasando, como lo ha hecho Stroll, que Stroll ha tenido mucha más facilidad que Alonso para adelantar porque tenía mejores neumáticos y mejor coche. Y no lo han hecho. Ha sido un error muy grande. Hoy se tendría que haber peleado, como digo, por ser séptimo o octavo. No se hubiera conseguido porque Checo y Russell han tenido buen ritmo y han adelantado fácilmente y han podido remontar. Bueno, pues no se hubiera conseguido, pero por lo menos pelearlo. Ni siquiera lo has peleado y al final, en lugar de pelear por la séptima y octava posición, solo un piloto ha llegado a entrar en puntos en la última posición de puntos. Dicho esto, también recordad que Fernando Alonso en el día de hoy ha estado corriendo con un motor antiguo, con un motor usado. No han especificado cuál, diría que es el mismo de recordar de Austria, que ya dijeron que era un motor muy usado, muy desgastado y que en teoría iba a ser solo usado en aquella carrera. ¿Por qué lo han hecho? Lo han cambiado esta mañana, ayer no salió Alonso con él, no ha repercutido una sanción porque es la misma especificación que ya se había usado, no rompes parque cerrado, pero esto lo han hecho para guardar el motor para las siguientes carreras. Ven, son optimistas, recordad que en Bélgica va a haber también nuevas piezas, un nuevo pontón, son optimistas para próximas carreras porque además Hungría era un circuito que se les iba a adaptar mal y aún así han sido el quinto coche, por lo que querían guardar lo mejor posible, incluso en motor, para las próximas carreras, porque Bélgica, por ejemplo, es un circuito exigente en cuanto a velocidad punta, en cuanto a motor, entonces por eso es por lo que han querido guardarlo lo máximo posible. Les ha salido mal, ya incluso antes de que comenzara la carrera había a ver si no les sale mal, y les ha salido mal porque seguramente Alonso con un motor bueno, con un motor en plenas condiciones sin que estuviera muy desgastado hubiera conseguido tener aún mejor ritmo con una mala estrategia, pero bueno, que esto también lo ha hecho Alonso, el usar un motor usado ha acabado saliendo mal. Esperemos que en las próximas carreras puedan tener un mejor rendimiento. Y esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.